es buscar este endpoint, composite endpoint que le llaman, que es supervivencia libre de progresión sin graft y sin recaída. Es decir, lo que se llama graft relapse free survival. Este composite endpoint significa que si tú consigues que el paciente no recidive sin tener enfermedad injerto contra huésped, que en el haplo es precisamente donde menos enfermedad injerto contra huésped tienen, conseguirías una supervivencia sin todas las secuelas de la enfermedad injerto contra huésped crónico. Y justamente los haplos son los que mejor lo consiguen. Como esto es un estudio comparativo, se están haciendo estudios randomizados para ver HLA idénticos versus haplo, a ver cuál de ellos es mejor, pero cuando tengáis un Hodgkin y tengáis que hacer un alogénico, si tenéis un hermano, siempre mejor un hermano, salvo que el hermano tenga 70 años, que a veces puede pasar. Si el hermano tiene 70 años, coger un haplo de 20, es decir, un hijo. Ahora iremos a eso. Muy bien, entonces, las indicaciones de trasplante en mieloma voy a pasar por encima. Lo único que quiero decir es que el autólogo, desde luego, está súper establecido como tratamiento de primera línea después de una triple terapia, que supongo que se hablaría Rafael Fonseca de eso, o la mala respuesta, pero en el alogénico todavía estamos haciendo trasplante alogénico en pacientes con la P53 mutada después de un autólogo. O sea, ha habido muchos papers, ya revisé el otro día como 5 o 6, comparando un tándem auto-auto versus un tándem auto-halo. Y desde luego va mejor el tándem auto-halo. Lo que pasa es que hay que hacerlo seguidito, es decir, hay que hacer el autólogo, dejar al paciente un poquito, 3 meses como mucho, y después ir a halo. Y eso suele dar mucha pereza, porque los pacientes de mieloma están cansados, generalmente llevan 2 líneas o 3 de tratamiento. Siempre hay alguno que dice, ¿ya habéis probado el carfilzomib? ¿Ya habéis probado el daratumumab? Y empieza a enredar, y si enreda, el paciente se atrasa, y al final no se hace el halo. Y si te enredas y te atrasas, el paciente se muere. Entonces, yo desde luego os digo que si el paciente es nuestro, nosotros primero le hacemos el auto, esperamos 3 meses y le hacemos el halo a cualquier paciente que tenga P53 mutada, clarísimamente, sobre todo si tiene un porcentaje alto. Estos otros, la translocación 411, la 1114, el 13Q o otras citogenéticas tienen menos indicación, está difícil. Y la leucemia de células plasmáticas igual, si el paciente es joven, lo mismo que si fuera P53. Es una enfermedad malérrima. Primero un autólogo y después un halo a los 3 meses. Bien, luego, en las enfermedades crónicas, tipo linfática crónica, síndrome mieloproliferativo crónico, no LMC y mielofibrosis, hay muchísimo debate ahora, porque si estoy hablando de enfermedades mortales más agudas, como hasta ahora, donde no hay otra opción, aquí siempre hay opción. Por ese motivo, fijaros lo que ha pasado. Las linfáticas crónicas que empezaron a trasplantarse aquí mucho en el año 2011, porque los pacientes de linfática crónica es la leucemia crónica más frecuente del mundo. Y animados porque los pacientes mayores se pueden trasplantar, empezamos a hacer muchos trasplantes en linfática crónica. ¿Qué pasó? Que apareció el iledalisib, el ibrutinib y el venetoclax como tratamientos de segunda línea. ¿Y qué pasa? Que los pacientes realmente mejoran, responden y están con un estado general muy bueno, con lo cual hay un montón de reuniones de expertos para decidir a qué pacientes se lleva a halo y a cuáles no. Este es un artículo que os invito a leer porque está fenomenal, es bastante incomprensible, tiene unos gráficos horrorosamente difíciles y tiene unas conclusiones que yo las he traducido de esta forma. La leucemia linfática crónica solo se debe trasplantar si es de alto riesgo, P53 mutada o con cariotipo complejo, y nunca en primera línea tampoco, no después de consolidación de primera línea, digamos, con FCR, sino cuando haya progresado y haya probado previamente los inhibidores de BCR, ibrutinib y idelalisib, y los inhibidores de BCL2, el venetoclax, si es que te da tiempo. Puede que después de probar los inhibidores de BCR el paciente tenga una respuesta tan buena que te animes, o puede que tengas que probar primero el venetoclax, pero ya una vez que los has probado es cuando se debe trasplantar al paciente, que es cuando realmente no tiene ninguna solución, o cuando tiene un síndrome de Richter después de conseguir una respuesta con antraciclinas. Por tanto, vuelve a ser el último recurso, pero en este caso sí que hay que reconocer que estos fármacos han cambiado la historia natural de la linfática crónica y, por tanto, hay que ser muy cauto y tener cuidado, porque además los pacientes de linfática crónica en general tienen una calidad de vida buena, no están ingresados, están en sus casas y es una decisión muy difícil. Pasa lo mismo con los pacientes de neoplasias mieloproliferativas crónicas como la mielofibrosis con el rusolitinib y son casos que se deben siempre discutir individualmente. Finalmente, ¿cómo hacemos el trasplante? Este es un dibujito que hice yo hace unos años para ver la cantidad de variables enorme que tenemos en un halogénico, en las cuales podemos influir. No es lo mismo hacerlo de sangre periférica que de médula ósea, no es lo mismo depletar que no depletar, lo de la depleción está bastante pasado de moda gracias a la ciclofosfamida POS, el acondicionamiento, en fin, hay 50 cosas que tenemos que hacer. Entonces, empezando por el acondicionamiento,
Como los pacientes son de peor pronóstico, puesto que no se trasplantan los de bueno, que se puedan curar con otras cosas, llegan más tarde y son más mayores, hemos tenido que pasar a condicionamientos mieloablativos. Además, tenemos fármacos nuevos ahora que nos pueden conseguir mejor enfermedad mínima residual pretrasplante. Además, todos los pacientes tienen donante, que lo acabo de comentar. Y además, los nuevos agentes no solo se pueden usar pre, sino que se pueden usar post. Empezando por lo de los acondicionamientos. Hemos comentado ya que los pacientes cada vez se trasplantan más y este es un artículo impresionante donde veis cómo ha ido aumentando el halo en los mayores de 70. Hasta hace muy poco no hacíamos ningún paciente mayor de 60 y ahora los estamos haciendo de 75 y de 76. Y de hecho en algunos centros de Estados Unidos ni siquiera consideran la edad. 80. Si está bien, a trasplante. Aquí veis, por ejemplo, cómo ha aumentado la curva de mieloblástica, que es impresionante, y de mielodisplasia. Y además, en estas curvas de supervivencia se ve que las supervivencias son las mismas siempre y cuando el Disease Risk Index, que es el índice de riesgo de la enfermedad, sea mejor o peor. Es decir, si el paciente tiene un Disease Risk Index no muy alto, su supervivencia es la misma que de pacientes más jóvenes. Este es el Disease Risk Index, que os aconsejo que leáis porque es bastante sencillito y es fácil, y es el que os pueda decidir si merece la pena meter al paciente en trasplante o no. Si el paciente tiene un índice de riesgo muy elevado y tiene 70 años y se va a morir en 6 meses, pues no hay que trasplantarle. Pero si tiene un Disease Risk Index no muy elevado y encima tiene un donante haplo, por ejemplo, jovencito de 20 años y está en buen estado general, con las escalas geriátricas que también hay que utilizar, que ha hablado fenomenal de ello hace un rato otra compañera vuestra, eso hay que irlo considerando. Estos son, por ejemplo, scores que están saliendo combinados para el riesgo de trasplante, precisamente por esa preocupación que tenemos de que los pacientes mayores vayan o no a trasplante, discusión que tenemos a diario en los centros de trasplante. Este es el EBV-NT Risk Score y este es el PAM Score, que es un score de mortalidad. Pero fijaros que este score de mortalidad, la inmensa mayoría de los pacientes que van a trasplante están en categorías altas, es decir, que se arriesga uno y lo hace porque el paciente puede fallecer. Y eso ha hecho que los acondicionamientos hayan ido reduciéndose de intensidad. Esto es una diapositiva de Joaquín Dig, que a mí me parece muy buena, y esta es una diapositiva de Rodrigo Martino, nuestro Rodrigo Martino del Clínico de Barcelona, que se ve muy bien. A medida que vas disminuyendo la mortalidad relacionada con el trasplante, aumentas la recaída porque es menos potente. Y la diferencia entre unos acondicionamientos y otros, a quién se llama mieloablativo y a quién se llama reducido, es muy difícil, porque aquí veis que el FLUVU está en los dos lados, está aquí y aquí. Entonces, bueno, eso es relativo, simplemente un poquito menos y ya está. Estos, por ejemplo, son estudios que intentan comparar en síndrome mielodisplasia con 129 pacientes en 18 centros qué diferencia habría entre uno de intensidad reducida y uno mieloablativo. Y veis que, aunque la mortalidad sea mayor en el mieloablativo y la supervivencia sea mejor, al final estas diferencias no son significativas. En muchísimos estudios, por ejemplo, todos estos son casi 8 estudios hechos en mieloblástica que salen en esta revisión, no hay diferencia ni en la supervivencia libre de progresión ni en la supervivencia global, aunque puede haber un poquito de diferencia en la mortalidad relacionada con el procedimiento, y esto es un metaanálisis muy amplio y muy bien hecho, donde fijaros la cantidad de estudios que hay que comparan el FLUVU con el BUCI clásico con el FLUVU, y no hay ninguna diferencia. Por tanto, con el FLUVU mejor. Por eso nosotros en la Princesa, como ya os he dicho antes, utilizamos el FLUVU para pacientes mayores de 65 o 70 como intensidad reducida y utilizamos el CIBU mejor que el BUCI. ¿El CIBU por qué? Porque produce menos venoclusivas y ponemos primero la ciclofosfamida y luego el busulfán, que al revés, y se tolera mejor. Y además, bueno, es más sencillo. Entonces, esto es lo que hacemos y ponemos busulfán intravenoso una vez al día. Esto respecto a la edad y a los acondicionamientos reducidos. Respecto a la importancia de conseguir enfermedad mínima residual pretrasplante negativa, sabéis que han salido un montón de estudios, pero un montón, esto es uno de ellos, simplemente del Fred Hutchinson, donde demuestran que los pacientes que están con remisión completa con enfermedad mínima residual negativa son los que realmente van bien al trasplante y tienen una recaída baja. Pero los pacientes que, aun estando en remisión completa morfológica, tienen una enfermedad mínima residual positiva, que sería este grupito de puntitos, van igual de mal que los que tienen enfermedad activa. Por tanto, no hay poca enfermedad mínima residual. Cualquier enfermedad mínima residual es mala y los pacientes recaen después del trasplante. Por eso, conseguir una enfermedad mínima residual negativa antes del trasplante es una buena cosa, ¿eh? Y en ese sentido, bueno, luego lo comentaré en la siguiente sesión, iba a hablaros del midostaurin, que habló ayer el doctor Forán.
el midostaurin puede conseguir mejor calidad de la remisión y por eso tienen los pacientes mejor acceso al trasplante. Pero hablaremos de ello en la sesión de leucemia. Esto sobre todo es importante en leucemia aguda, pero es importante en cualquier enfermedad. Cuanto mejor vaya el paciente al trasplante, mejor. Y debemos tener la sabiduría y el acceso a nuevas drogas suficiente para que el paciente vaya a trasplante lo mejor posible. No por eso no trasplantarle, que es distinto, porque eso ha pasado con los inhibidores de tirosinquinasa en la leucemia linfoblástica Filadelfia positiva, de la que no voy a hablar. Porque el paciente sea molecularmente negativo no quiere decir que no vaya a recaer después. Entonces, como sabemos que estos pacientes se están tratando como siempre y realmente el inhibidor de tirosinquinasa no les mejora, y en este caso el midostaurin tampoco, no les cura, mejor que vayan a trasplante en mejor situaciones, cuando mejor se van a curar. Bien, todos los pacientes tienen donante, aquí os voy a hablar de haplo. Entonces, esto es la gráfica de distintos tipos de fuentes y de donantes, según sea médula ósea de donante idéntico, médula ósea de donante incompatible, sangre periférica de donante idéntico, sangre periférica de donante algo incompatible o trasplante de cordón, veis que los resultados son similares, pero no del todo. De hecho, los cordones van peor, tienen más mortalidad relacionada con el procedimiento y los mismatch también, y esa diferencia es significativa. De forma que para pacientes mayores de 50 años utilizar donantes no compatibles o cordones no es muy buena idea, hasta que apareció el haplo. Este fue el gran descubrimiento, vamos, que ya lo habían descubierto en los años 60, pero lo volvieron a publicar en el año 2008, de Baltimore, del Johns Hopkins, publicado en el año 2008 por primera vez, en el cual descubrieron que la ciclofosfamida a dosis altas, 50 miligramos kilo, administrada los días más 3 y más 4 después del trasplante, destruye, para nuestra suerte, los linfocitos T a los reactivos, pero respeta las stem cells, porque claro, a todos nos daban los 7 males de pensar que una vez puesto el inóculo íbamos a ponerle un ciclofamazo el día 3 y el día 4. Y nos vamos a cargar todo, nos vamos a cargar todo. Pues no. ¿Y por qué no nos vamos a cargar todo? Porque resulta que las stem cells tienen la fortuna de tener un aldehído deshidrogenasa que convierte la ciclofosfamida en un metabolito inactivo, mientras que los linfocitos T